Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hacer una especie de presentación conversatorio. La idea es que todos intervengan o intervengamos en esta conversación entre Diego y Eduardo a propósito del libro 35 lecciones de biología, que estamos muy orgullosos en Animal de Invierno, Paracaídas y la sede Sapiense, que es una universidad que gracias a la universidad además tenemos el libro que quedó muy bonito, creo. Creo, ¿no? No, es verdad. No, evitemos las falsas molestias. Está buenísimo el libro y deben de comprar varios ejemplares. Bueno, los dejo con Eduardo y Diego y disfrutemos esta conversación. Hola a todos, mi nombre es Diego Otero. La verdad es que estoy muy contento de estar en esta noche en la librería, acompañando a Eduardo a presentar este libro que es un libro muy lindo, por varios motivos, que me ha divertido mucho leer y me ha entretenido, me ha iluminado, me ha conmovido, me ha emocionado, me ha hecho reír. Yo tengo un hijo de 4 años que desde hace más o menos un año y medio empezó a interesarse mucho por la biología, sobre todo por los insectos y los animales marinos. Y obviamente mi esposo y yo le hemos comprado enciclopedias y cosas infantiles, ¿no? Y en las noches siempre pide religiosamente, obsesivamente, que le leamos este cuento, dice, y escoge, ¿no? Le digo, escoge por favor un cuento entre tus cuentos para leer de la noche, y tiene cuentos lindos, en fin, ¿no? De varias tradiciones, y escoge siempre las enciclopedias de animales marinos o de insectos, ¿no? ¿Y por qué quieres leer esto? Porque estos cuentos me encantan, ¿no? Para él son cuentos las enciclopedias de animales marinos, ¿no? O de insectos, ¿no? Y efectivamente uno los lee, uno lee la vida de los insectos, las características de los animales, y es fascinante, es un mundo fascinante, ¿no? Que obviamente siempre remite a o resuena de alguna manera en algo que tiene que ver con la vida humana, ¿no? Transmite una metáfora, o una idea, o un símbolo, en fin, sobre cosas que pasan en el mundo, que le pasan a las personas también, ¿no? Y cuando Eduardo me dijo que lo acompañe esta noche, me pidió que lo acompañe esta noche, me pareció lindo porque ya tenía yo esta especie de gusto por los animales un poco adquirido gracias a mi hijo, ¿no? Y efectivamente estuve con mi hijito leyéndole estos poemas y estaba tan fascinado como con sus enciclopedias, ¿no? De hecho le mostraba las ilustraciones que son grabados, ¿no es cierto? Son grabados en madera. Son grabados que son muy lindas, ¿no? Y estábamos los dos muy fascinados, ¿no? Así que quería empezar, Eduardo, preguntándote por una cosa muy concreta que tiene que ver no tanto con el tema de los animales, sino con una cuestión de la que has hablado ya antes, de la que hablaste incluso en una conversación con Carlos López de Gregory en la casa de Jorge Eslava, que es que tú nunca dices que tienes dificultades para abordar temáticamente un libro, ¿no es cierto? Para unificar temáticamente los libros de poemas. Sin embargo, a mí me da la impresión de que tus libros de poemas, o por lo menos muchos de ellos, son temáticamente muy cerrados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en ese libro que se llama Breve Historia de la Música, o en este mismo que parece un libro escrito como un programa, digamos, de alguna manera, aunque la palabra programa suene un poco no tan exacta, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso, digamos, de elección temática o de definición del tema? Este libro pareciera que es un libro, digamos, planteado como un proyecto concreto y realizado en un periodo de tiempo determinado, ¿o no? Ok, bueno, antes de contestar la pregunta quisiera agradecerles a ustedes por su presencia y agradecer sobre todo la amistad de
de Leonardo, de Patricia, de Juan Pablo, que han hecho posible este libro. Ha tardado mucho en hacerse, pero creo que ha valido la pena, porque de todos los libros que tengo, creo que este es el más bellamente editado, el más cuidadosamente editado. Lo veo y cada vez me gusta más. Hay una cosa física en la atracción con el libro que realmente me emociona, ¿no? La posibilidad de tocarlo, leerlo, mirarlo, ver que además ha estado presente la participación de un artista de Missoula, que es la ciudad norteamericana donde vivo yo, que hizo grabados en madera a propósito para este libro, ¿no? Entonces todo ha sido un proceso, una red, un tejido de trabajo colectivo que ha sido muy, muy importante, ¿no? En el que han estado presentes tanto Animal de Invierno como los Paracaídas y la Universidad de Sapientia, con quien ya es la tercera experiencia que tenemos, ¿no? Y yo estoy sumamente agradecido. Bueno, Diego, para responder a tu pregunta, para alguien que escribe poemas es bastante complicado responder ciertas preguntas, y una de ellas es ¿de qué trata tu libro? Esa pregunta que para un narrador, ya sea para un cuentista, un novelista, es pan comido, para un poeta no, porque realmente los libros no suelen tener un tema, ¿no? A veces en el mismo libro hay una serie de preocupaciones de carácter formal, de carácter emocional, de carácter, digamos, cultural, que puede unificar los poemas, ¿no? Incluso en eso participa cierto tono, cierta musicalidad que los unifica. Pero sí, hay libros que pueden ser acusados de programáticos, y creo que los escrúpulos de Diego para usar la palabra programático tienen que ver con que no hay nada más alejado de la poesía que un programa, ¿no? Entonces, un poeta está muy alejado de plantearse un esquema temático que va a desarrollar después. Eso suele no darse, uno prefiere pensar que los poetas se inspiran y los poemas van saliendo como en ciclos que acaban para dar lugar a otro luego de un periodo de sequía, ¿no? Ahora, los libros programáticos, o mejor dicho, los libros más programáticos, si sigo usando la comida, que tengo, bueno, son, tú lo has mencionado, Breve Historia de la Música, y que se llama 35 lecciones de biología. Incluso los títulos apuntan no solamente a un programa, sino a denunciar un carácter instrumental, ¿no? La poesía como instrumento, ¿no? Otro aspecto que la gente no suele o no quiere asociar a la poesía, y mucho menos los poetas. Pero en el fondo nacen igual que los demás. En este caso, por ejemplo, estaba leyendo un libro que me recomendó mi sobrina Irene, que es bióloga. Yo creo que los poetas deben leer de todo, ¿no? Que no lo entiendan, hay que leer de todo. Un libro de un zoólogo inglés que se llama Richard Dawkins, que se llama El cuento de la evolución. Y en ese libro, que es absolutamente maravilloso porque utiliza el esquema de los Canterbury Tales, habla acerca del pájaro dodo. Y contaba la historia del pájaro dodo, cómo estos pájaros en realidad eran originalmente palomas que viajaban del sudoeste de Asia hacia el África, cruzando todo el Océano Índico. Es un vuelo bastante extenso, bastante largo, por lo cual tenían que hacer paradas en algunas pequeñas islas. Al poco tiempo, estas palomitas descubrieron que algunas de estas islas eran maravillosas porque no habían depredadores, porque era verano todo el año, por lo tanto no había que emigrar, había comida y agua suficiente para ellas. Entonces estas palomas decidieron quedarse. ¿Para qué emigrar? No, la evolución es así. Y en el proceso evolutivo, con el tiempo, el cuerpo de estas palomas empezó a adaptar a una nueva vida que estaba condicionada por elementos que no existían antes. Al no existir la necesidad de volar, entonces los músculos pectorales, que son los que más desarrollan para el movimiento de las alas, bueno, se tranquilizan, se atrofian y las alas se empequeñecen, el cuerpo se vuelve más grande, y por este sistema de dar y recibir, el cuerpo se alimenta de tal modo que las energías las puede invertir, por ejemplo, en más huevos para multiplicar la especie que tengan los genes propios de la forma que tenían antes. Entonces se forma el pájaro dodo. Para la mala suerte del pájaro dodo, en el siglo XV llegaron los holandeses y los portugueses, y los pobres animalitos que nunca habían visto enemigos se acercan a ellos como tontos. Los dodo en portugués significa tonto. Y los portugueses no tuvieron mejor idea que matarlos a palazos. Los mataban a palazos, y además esta isla que se llama Mauricio, fue el depositario de una red de colonia penal de holandeses. Y los presos se divertían matando dodos, y además llevaban perros, llevaban cerdos,
se ampliaron las zonas de cultivo y el pobre pájaro terminó desapareciendo en menos de 2 siglos. Esa historia, que pertenece a los predios de la biología, la leí con el olfato con el que suelo leer libros que pertenecen a otras disciplinas que no sean la literatura, como el olfato poético, ¿no? La poesía que emanaba de esa historia tan triste finalmente terminó convirtiéndose en un pequeño poema, pero al hacerlo, a la mañana siguiente, había un coro de 3.000 animales reclamando musicalmente que también lo escribieran. De esos 3.000 tuve que hacer una selección de 35, como verán es bastante humilde. Entonces, más que un libro programático, es un libro que tuvo su pauta inicial en El pájaro lodo, que es además el primer poema del libro, y uno nunca sabe dónde lo va a conducir un libro, y me fue conduciendo un poco a la creación de una especie de zoológico de papel donde había cabida para animales tanto desaparecidos como el lodo, como para los otros, ¿no? Entonces no es que haya puesto en una pizarra, bueno, el lunes voy a escribir sobre el lodo, el martes sobre el lobo de Tasmania, y si no me sale, doy un día más para descansar el fin de semana. Ojalá fuera así, pero va saliendo, ¿no? ¿Hubo poemas descartados? O sea, animales que tuvieron su poema y que fueron descartados. Ninguno. No. Ninguno. Más bien hubo uno porque originalmente eran 34. Y Ali me dijo, oye, ¿has leído esa historia en National Geographic sobre el tiburón de Groenlandia? Y cuando la leí, había tanta poesía que escribí sobre el pobre tiburón de Groenlandia, que no es el último poema del libro, pero está incluido allí. ¿Y por qué 35? Porque, mira, con respecto de los números, mi relación es, igual que la literatura, totalmente hedónica. Suena bonito. Hace un tiempo publiqué un libro de ensayos que lo llamé 9 miradas sin dueño. Son 10 ensayos, pero 10 ensayos sin dueño suena horrible. Entonces, digamos, mi mala relación con las matemáticas está pegada en la poesía, digamos. Me llamó la atención mucho el epígrafe del libro, Eduardo, porque me parece además que es como, digamos, las reglas de juego que estás planteando un poco, ¿no? Lo voy a leer para poder conversarlo. Dice, una de las tareas más importantes de la biología es la de delimitar los espacios del mundo visible de los animales que observamos dentro de nuestro mundo visible. Podemos medirlos valiéndonos de nuestras medidas de espacio, pero al hacerlo no hemos de echar en olvido que no se trata de nuestro espacio, sino del suyo, situado sobre un plano diferente e invisible para nosotros, ¿no? Lee, por favor, el autor de la cita. Es un reto. Un reto de que no puedo superar. Von Wexkull. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, es un apellido báltico, estonio más exactamente, aunque él trabajó en las universidades alemanas. Me llamó la atención el epígrafe porque, digamos, en las fábulas, en fin, la relación de la literatura con los animales suele ser la búsqueda de apropiación de lo simbólico hacia la especie humana, ¿no es cierto? ¿Cuánto de la historia o de la biología o de lo que fuere del animal se hace metáfora, se hace símbolo de la vida humana, ¿no es cierto? Exacto. Sin embargo, acá este epígrafe lo que propone es de alguna manera mirar a los animales en su propio, intentar hacer el ejercicio de mirar a los animales en su propio contexto. No sé si entendí bien o... Bueno, en realidad esa era la propuesta de este personaje, Ajá. que es un poco para la biología lo que Freud es para el psicoanálisis. Jacob von Wexkull escribe U-E-X-K-U con 2 puntitos, doble L, es impronunciable. Mi conocimiento de lituano es menos que limitado, así que pronunciaré Wexkull, nada más. Este era un personaje, un zoólogo que trabajó luego de arruinarse en la Primera Guerra Mundial. Se vio obligado a trabajar como profesor en la Universidad de Hamburgo. Muchos dicen que para suerte de la biología y el mundo, este personaje se arruinó, de modo tal que concentró todas sus energías en estudios de biología y realmente las renovó por completo. Los estudios de biología de Wexkull coinciden casi puntualmente con el desarrollo de las vanguardias en Europa y el desarrollo de la física cuántica. ¿Qué tienen en común los tres? Los tres tienen en común ese proceso de un desarrollo de una cultura y un arte y una ciencia antihumana. Cuando digo antihumana no quiero decir antihumanista, quiero decir que se trata de
tres visiones que pertenecen a tres disciplinas distintas en el área de la cultura que intentan acercarse a su objeto de estudio eliminando toda visión antropomórfica, es decir, eliminando toda posibilidad de percibir eso desde tu concepción puramente humana. Entonces los trabajos de Westcott fueron revolucionarios por varias razones, y la principal fue porque fue el primer biólogo en darse cuenta en que el mundo particular de cada especie animal, incluyendo a la humana, tenía un tiempo y un espacio completamente distinto al de otra especie. Y eso que nosotros llamamos, mira, qué buenos esos pajaritos que se ponen en el lomo de los hipopótamos para comerse los parásitos y evitar que se rasquen. Es decir, el pajarito jamás piensa que va a ayudar al hipopótamo. La prueba es que el hipopótamo jamás va a llamar a los pajaritos para que le rasquen la espalda. Simplemente pertenecen a entornos que se cruzan, pero como un teclado en el cual el otro animal es completamente indiferente. La araña, por ejemplo, no teje la tela para... es la mejor tela perfecta para poder cazar la mosca. O sea, es una tela perfecta y la mosca cae porque pertenece a un sistema de percepción en el cual, digamos, los sentimientos que nosotros podemos adaptarles a cada especie humanos funcionan. Ahora, toda la literatura sobre animales, lo que llamamos las fábulas, los animales más que animales son, digamos, la pantalla simbólica en la que proyectamos vicios, defectos y virtudes. Entonces, un poco siguiendo la línea de Westcott para trabajos de carácter biológico, lo que me interesaba particularmente en este libro es hacer que el animal hable, pero no como pantalla simbólica, sino como una entidad independiente de los sentimientos humanos, que hable en primera persona acerca de su propia situación como animal. Ahora, la trampa literaria está en que hacen lo que menos deberían hacer en el libro, que es hablar. Los animales no hablan, o no hablan con el lenguaje humano. En este sentido, el poema que yo recuerdo más coherente con esta idea sería el poema del poeta mexicano que se llama José Juan Tablada, que es muy chiquito. El poema se llama El Mono. El poema dice: el pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. No puede decirlo porque carece de lenguaje. Es el lenguaje que compartimos con los animales en una supuesta edad de oro, ¿no? ¿Tú has seguido tradiciones literarias o proyectos literarios, digamos, sobre animales? ¿Te ha interesado eso? Digamos, porque has contado que tienes un interés por, qué sé yo, la biología, etc. Pero la literatura sobre animales, fábulas o bestiarios, ¿han alimentado este libro de alguna manera o no en el sentido programático. Lo que suele ocurrir es que desde muy niño me interesaron los animales, me llamaron la atención los animales. Me gustaba tener enciclopedias para referencia de tu niño, me fijaba más en los mamíferos y en las aves que en los insectos. Pero con el tiempo, digamos, todo el bagaje de lecturas va contribuyendo de manera muy sutil en el proceso creativo. Entonces es imposible que en el proceso creativo del libro no surjan una serie de lecturas que tienen que ver con las fábulas clásicas que conocemos todos, con libros de biología, con libros de filosofía de Agamben, como El Abierto, por ejemplo, ¿no? Gracias al cual descubrí a Westcott, o libros que sí son programáticos, los bestiarios medievales. Y dentro de los bestiarios medievales, como el de Oxford, por ejemplo, hay algunos que me han interesado particularmente, que son los bestiarios cristianos, ¿no? Por ejemplo, el bestiario de Philippe de Taún, por ejemplo, donde cuenta que las águilas, cuando tienen sus aguiluchos, las obligan a mirar directamente al sol. Si es realmente un águila, no va a parpadear. Es decir, tiene una mirada que puede soportar bastante mejor que yo la luz de ahí, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y si algún pichón de águila no lo soporta, quiere decir que no es un águila real y la elimina no dándole de comer, ¿no? Pero son proyecciones cristianas, ¿no? Entonces la explicación cristiana es que cuando nosotros morimos y luego de morir podemos ver de frente a nuestro Señor sin cerrar los ojos, tenemos pues la posibilidad de ir al paraíso. Y siempre está el correlato, si no antropocéntrico, religioso, ¿no? Y eso no me interesa tanto, pero lo que sí me interesa es que los animales disputan, digamos, las coordenadas morales, religiosas, folclóricas, culturales, y a veces se burlen de ellas o las acepten, como si los animales fueran conscientes de que no son eso, pero vamos a jugar a que sí, ¿no? A propósito de eso, digamos, hay poemas, como por ejemplo el poema de la vicuña, que
o las 3 crónicas que están al final del libro, que hay, digamos, un interés muy claro en la historia, ¿no? Por la historia de la biología, digamos, en este caso, ¿no? O en el poema del mapache japonés, que es un poema en el que hay un interés cultural, ¿no es cierto? Hay una mirada cultural sobre el tema, ¿no? ¿Tú dirías que son poemas en los que la naturaleza y la historia, o la naturaleza y la cultura se entrelazan, se cruzan? Bueno, ese entrelazamiento que tú observas no solo se da entre naturaleza y cultura, también se da entre cultura popular, el cómic, y el arte más elevado, por ejemplo, ¿no? O la idea, el cruce entre el folclorismo y el mito, entre la religión y lo que consideramos otros aspectos de la vida que aparentemente no están vinculados con ella, ¿no? Ahora, en el caso particular de la vicuña, para mí resulta particularmente curioso enterarme a través del libro de un inglés que la vicuña fue, igual que el origen de los auquénidos, no está como pudiera creerse en Sudamérica, sino fue en Norteamérica. Es decir, por lo que probablemente fueron las praderas canadienses, americanas y mexicanas, se crió el auquénido. Y cuando hace algunos millones de años, que no pasan de 3, hubo lo que se llama el gran intercambio americano, es decir, surge lo que se llama el Istmo de Panamá, hay un doble viaje de animales propios del sur que viajan hacia el norte de América y animales propios de América que van ya sea hacia el sur o cruzan el estrecho de Bering y se van al Asia. Y el caso de los que ahora llamamos los auquénidos o camélidos fue muy interesante porque hubo parte de la familia que cruzó Bering y se convirtieron en dromedarios y camellos que llegaron hasta el África. Otros fueron hacia el sur y se convirtieron en las llamas, alpacas, vicuñas. Y me interesaba particularmente en el caso de, bueno, esto pertenece a la historia de la biología, pero hay otros aspectos que comprometen el carácter cultural del símbolo, ¿no? Como todos saben, bueno, no todos lo saben, pero ese libro salió primero en España, luego salió en México y en Estados Unidos, y no saben que en el escudo nacional hay una vicuña solitaria. ¿Qué me interesaba de incorporar ese comentario medio irónico que hace la vicuña al final sobre el escudo? Que muchas veces la operatividad simbólica que actúa por ampliación, digamos, por absorción, a veces actúa por reducción. Hablemos, digamos, en casos histórico-antropológicos del símbolo humano de Puerto Rico, que son los taínos. Ese símbolo que está en todas partes cuando uno va a Puerto Rico es un símbolo, pero lo curioso de ese símbolo es que ya no hay taínos en Puerto Rico. Lo mismo ocurre con los charrúas en Uruguay. Viene la selección charrúa a jugar con los peruanos. No tiene ningún charrúa, fueron eliminados. Y son convertidos en símbolo luego de un proceso muy violento de eliminación. Claro, si nosotros hacemos un correlato con la vicuña, que es una especie protegida y todo, pero que en un momento estuvo, no sé si al borde de la extinción, pero sí en peligro, convertirla en símbolo es el magro precio que tiene que pagar por una desaparición. Entonces me interesaba jugar con ese aspecto, ¿no? De la cual la vicuña hablante del poema es muy consciente. Hay un tema, una preocupación, digamos, esencial en tu poesía, Eduardo, que me acuerdo de una entrevista que te hice hace varios años, me hablaste de Pascal Quignard, sí, el escritor y filósofo francés, que después, por cierto, leí y me gustó mucho. Citaste una frase de él que me parece muy contundente y sobre la que quiero hablar un poquito ahora, ¿no? Que es un escritor es un hombre atravesado por un tono, ¿no? Algo así, frase, ¿no? Cuando leí este libro y cuando leí otros libros tuyos me ha dado una impresión parecida, que es que de alguna manera tú estás buscando una especie de estrategia para alcanzar otro tono mediante esta especie de programa o de proyecto con delimitaciones. El público va a creer que soy un puesto muy organizado. Pero digamos, no sé si he sido claro, o sea, las reglas de juego que te impones son vehículos para encontrar un tono distinto. Eso es un poco lo que he querido preguntarte. Ya, no soy tan programático ni tan disciplinado como pudiera parecer. Lo que ocurre es que en el proceso creativo, ya llevo casi 35 años en eso, escribiendo poemas, ocurre siempre que hay un poema que por alguna razón se convierte en una suerte de foco
porque me da el tono necesario para iniciar un ciclo, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Entonces uno escribe un poema, a veces lo desecha, no funciona, y bueno, si tiene suerte ese poema va dirigiendo un tono particular que en mi caso siempre resulta distinto al del libro anterior y que va a ser distinto al de los libros posteriores. Y no es algo buscado premeditadamente, es como si el poema ya contuviera en embrión todo un ciclo que puede durar. Por ejemplo, para el último libro que presentamos la semana pasada, el que se llama 7 días para la eternidad, el ciclo duró 2 meses. Para ver historia de la música, que ha sido el ciclo más largo, fueron 6 años. Y ya que hablamos de ciclos y de poemas iniciales, hay algo en común en este libro y en Breve Historia de la Música que no tiene que ver con el carácter instrumental, sino más bien con el carácter animal. Cuando yo suelo escribir con música, para desesperación de Janine, me siento, me concentro y la única manera que tengo para concentrarme, para escribir, ya sea poemas, ensayos, traducciones, es escuchando música. Porque la música me aísla de los silencios del mundo que son muy perturbadores y muy distractores. Tal vez eso tenga que ver con una práctica que se hizo cuando estaba en quinto de primaria, en el colegio donde yo estudiaba, la Inmaculada. El profesor tenía ciertos métodos particulares para estimular lo que en esa época se llamaba redacción. Lo que hacía era llevar una caja enorme, que era un tocadiscos de esos antiguos de punta que se ponían así, y nos ponía música clásica sin decirnos quién era el autor. Y la idea era que con el título y luego de habernos hecho escuchar la pieza, escribiéramos aquello que se nos ocurriera. Y un día nos puso La danza macabra de Camille Saint-Saëns, disculpen mi francés, y yo me quedé tan impresionado que toda la vida recordé esa pieza. Yo escribí una pequeña historia que el profesor leía en voz alta para burlarse de ella, porque realmente era una cosa bastante macabra, pero después descubrí que esa historia macabra que yo he escrito a los 11 años era la historia real. Es decir, cuando tocan las 12 campanadas y en un cementerio de Francia la tierra empieza a moverse, los ataúdes se abren y salen todos los esqueletos a bailar. No sé si ustedes recuerdan a un famoso amigo de Mallarmé con quien intercambiaba cartas, que se llamaba Casalis. Bueno, este Casalis era un poeta y tiene un poema inspirado en esa misma pieza y con bastante más rigor, disciplina y conocimiento que el que yo tenía a los 10 años, escribí un poema con el mismo tema parecido, esqueletos bailando ahí. Bueno, pues esa fue mi venganza contra mi profesor, pero no pude hacérsela sentir. Bueno, pasados los años yo vivía ahí con Janine en Filadelfia y se me ocurrió un poco la idea, si escribo poemas con música, ¿por qué no escribir poemas de música? ¿No? Y el primer texto en el cual pensé fue uno que tuviera que ver con otra pieza de Saint-Saëns que se llama El Carnaval de los Animales, ¿no? Es una pieza bellísima. Lo hice un poco por jugar, pero lo que al comienzo era un juego terminó convirtiéndose en una práctica, y esa práctica terminó derivando en una obsesión, escribir sobre cosas de música, ¿no? Entonces, es así como sale. Y ese poema fue el que me embarcó la pauta de todo, ¿no? Lo que inició el ciclo y lo que bautizó lo que se llama un tono particular. Y en el caso de ese libro fue similar el proceso, digamos. Claro, aquí fue El pájaro de oro. El pájaro de oro. Escribiste ese poema y a partir de ese poema empezaron a salir los otros poemas. Sí, empezaron a salir los otros y si decidí ponerle un poco subversivamente el título de Lecciones, no fue tanto porque yo quisiera enseñar algo a los lectores, sino más bien porque los lectores, a través de los animales que hablaban en primera persona de su propia circunstancia, dieran una lección acerca de su propia vida. Huesco solía hacer eso que tú dices que es, pero al revés. Así como, digamos, Montesquieu con las cartas persas hacían ver la sociedad francesa a través de los ojos de un extranjero. Lo que hacía Huesco en muchos relatos biológicos es cómo se vería el mundo humano a través del punto de vista de una garrapata o de una estrella de mar, ¿no? Y eso es muy, muy creativo, muy literario, ¿no? Y en la biología y en las otras disciplinas hay mucha poesía y hay que tener el olfato para percibirla. Bueno, esa es la razón por la cual leo otras cosas, ¿no? Un poeta que solo lee poesía es una fantasía de los que nunca leen poesía. ¿Por qué no nos lees algunos poemas, Eduardo? Hablando de leer poemas. Pero antes me gustaría saber si en el público hay alguna... Sí, claro, a ver, Es un conversatorio. ¿Alguien quiere hacernos alguna pregunta? ¿Hacer a Eduardo alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la exposición, realmente muy rica. Y yo estudié biología y después me pasé a economía. Me siento en dimensión ahora. Digamos, lo poco que he leído ahora, porque lo acabo de comprar el libro, y lo que leí ayer en el periódico, me gustaría preguntarte, digamos, si es que esta reflexión que nos acabas de hacer con relación del hombre con los animales sería una suerte de primer paso, de fundamento para establecer una relación empática entre el ser humano y los animales. Absolutamente. O sea, absolutamente. Es una mirada que te permitiría, digamos, comenzar a reconocer lo que estos seres efectivamente contribuyen a lo que es la naturaleza en la que vivimos, ¿verdad? Exacto. En realidad, parte de mi fascinación por los animales, porque antes que este libro, había publicado un libro que se llama Coloquio de los Animales, un poco jugando con el título de Cervantes, ¿no? El Coloquio de los Perros, donde reunía todos los poemas que había escrito sobre animales. Y descubrí que era un corpus bastante amplio. Esa fascinación viene desde antes de escribir poesía, y siempre he tratado de razonar por qué. O sea, por qué me gusta ver animales, por qué me atraen tanto. Y creo que tiene que ver con esa empatía a la que usted alude. Y esa empatía tiene que ver con el hecho de que hace 16.000 millones de años éramos lo mismo, ¿no? Es decir, hubo un momento en que nos diversificamos, y para mí es una casualidad que yo esté acá y no saltando témpanos polares en el polvo, ¿no? Como un oso, o colgado de una tela de araña dispuesta a meterme en el hueco de una tina para asustar a una persona. Entonces, ver a los animales de este modo es verlos como antiguos parientes que fuimos y con el cual tenemos el deber de reencontrarnos. Algo de eso que pertenece a los fundamentos de la biología está residualmente en el mundo de la fábula. No, porque el mundo de la fábula, donde pone hablando a los animales, supone una edad de oro en la cual el hombre y el animal compartían el mismo lenguaje y se podían entender. Y en virtud de esta comprensión es que somos finalmente hermanos, compartimos el mismo planeta, tenemos las mismas demandas y necesidades, y los animales merecen ser respetados, tanto como los hombres. Es decir, hay una lección importante allí. Agamben sostenía una idea muy interesante y que a mí me inquietó mucho. No sé si a ustedes les llama la atención el hecho de que en los pesebres de Navidad aparezcan al lado derecho e izquierdo del niño Jesús un burro y una vaca. A mí me ha llamado la atención siempre porque no falta en ningún pesebre, y en ninguno de los 4 evangelios canónicos, ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan los mencionan. ¿De dónde salieron este burro y esta vaca? Bueno, muy fácil. Salieron de un evangelio apócrifo, del evangelio del pseudo Mateo, ¿no? Que pocos han leído, pero ¿qué importa que pocos los hayan leído? Están en nuestro acervo cultural. Ahora, ¿cuál es la reflexión de Agamben? En realidad, bueno, recuerden que apócrifo no necesariamente significa falso, significa oculto, porque hay los 4 evangelios que fueron aceptados por los padres de la Iglesia y muchos otros más que son interesantísimos, que no han sido aceptados y por lo tanto pertenecen al humilde coto de la literatura. Bueno, la literatura acepta esas cosas. Lo que dice Agamben es que este pseudo Mateo lo que hizo fue adaptar una profecía de Isaías. Isaías en el Antiguo Testamento dice: y el burro y la vaca agacharán la cabeza ante Dios nuestro Señor. Entonces, pseudo Mateo, claro, Dios nuestro Señor nace, hay que poner en el pesebre a estos animales. ¿Cuál es la interpretación de Agamben que a mí me interesa mucho? Dice: el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Dios, marca el límite entre el mundo de la fábula y el mundo de la historia. Es decir, es un punto axial en el cual el animal deja de pertenecer a un mundo que comparte con el hombre para convertirse en una suerte de sirviente del hombre. A partir de ahí vemos al animal como un ente utilitario. Pellejo para hacer los zapatos, leche para alimentarnos. Entonces lo rebajamos a un estado de servidumbre. Noten ustedes que todo lo que digo hay un relato social entre el hombre y las diferentes clases sociales también, o las diferentes nacionalidades. Pero en los dos hay la idea de que hubo un momento en la historia en que fuimos algo único. Hubo un momento en la historia que pudimos compartir, pero eso se bifurca
y nos conduce a problemas que van desde la extinción de ciertas especies animales, tanto de las grandes como las pequeñas, y todas son peligrosas. Pero creo que una de las lecciones del libro está en que todo ese espíritu de respeto, todo ese espíritu que resumimos en la palabra ecología, debe trascender la simple piedad para convertirse en una demanda que nos compromete como seres humanos en este planeta, ¿no? Un libro ecológico, en ese sentido. No es programáticamente No, ecológico, no. pero termina derivando en una propuesta ecológica, claro. ¿Pero puedo preguntar? Sí, claro. Algo un poco en broma, que ¿eres vegetariano? Uno. Y segundo, si en esta coordenada temporal arbitrariamente has escogido publicar el libro cuando se están dando miles de entidades protectoras de animales, hay toda esta cosmovisión distinta, hay una una visión mucho más amigable hacia lo primitivo, etcétera, etcétera, o se ha dado simplemente por la serie de lecturas que has tenido académicas y se ha dado un paralelo con el momento que la humanidad está viviendo, ¿no? Y lo de ser vegetariana sí creo que hay todo, por ejemplo en el budismo, en toda esta visión de Asia sobre los animales, la idea de que hay una igualdad con la hormiga o con lo que sea, y eso te permite también una elevación espiritual que no te permite una persona que come carne. Por eso te lo preguntaba. Ya, sobre lo de vegetariano, no soy vegetariano. Y esto me recuerda a la historia. Yo vivo en Estados Unidos y ahí hay, por lo menos en el estado de la ciudad donde vivo, gente muy comprometida con el tema vegetariano. Y tenía una alumna en particular que proyectaba su vegetarianismo más allá de una elección personal y lo consideraba que debería ser una actitud social. Y esta muchacha, se llama Hannah, se fue a vivir con los indios Crow en una reserva. Y luego de vivir con ellos como 5 años, regresa a Missoula y le pregunto cómo está. Me dice, Eduardo, una de las cosas que he dejado es de ser vegetariano. ¿Y por qué? Le digo, has vivido con los Crow, con los indios, has tenido la oportunidad de periodizarse. Sí, le dice, pero los indios Crow, para ellos la carne es una necesidad, forma parte de una cosa proteínica, que no la tienen porque les es difícil. Entonces me contaba cómo sus antepasados veneraban al bisonte, le pedían perdón por comerlo, no es decir, matan a un hermano, se lo comen, pero hay todo un sistema de retribución que en términos rituales es lo que llamamos religión, ¿no? Y me dice, cuando yo era vegetariana me daba cuenta que era un lujo que solo me podía dar en el primer mundo. Ese lujo no se lo pueden dar otras personas, ¿no? Entonces, claro, es otra perspectiva, pero la perspectiva de alguien que vivió con eso y que conoció muy a fondo todo el ritual de lo que se llama, lo que Levi Strauss llamaba las maneras en la mesa, ¿no? Que va más allá de coger un tenedor y un cuchillo. Y sobre lo otro, si este libro es el fruto de un camino espiritual o de lecturas académicas, mi respuesta es muy simple. Yo, entre las muchas incapacidades que tengo, y tengo bastantes, soy una persona con muchos defectos, una de mis grandes incapacidades es la de poder deslindar lo que es la vida de la calle, la vida, digamos, social, la vida que podemos llamar de experiencia, frente a lo que un poco despectivamente se llama académico, lo que proviene de lectura. Es decir, para mí, desde muy niño, la experiencia de la calle, de jugar con los chicos, de ser vagaperro, si quieres, no la podía distinguir del placer que obtenía de leer libros. Leer libros es una experiencia tan bella como otra. Entonces nunca entendí ni a los callejeros ni a los ratones de biblioteca, porque en realidad los puentes entre la experiencia y la cultura, por llamarla de una manera, en mi caso estaban tan fuertemente entrelazados que transitaba y sigo transitando con ellos con mucha comodidad, ¿no? Entonces, yo sé que algunos me acusan de académico simplemente porque soy profesor de universidad, pero mi labor como profesor de universidad es estimular la lectura y hacerle ver a los estudiantes, en el caso de la poesía, que es algo que puede pertenecer a la experiencia de sus vidas. Si consigo eso en los estudiantes, y en la mayor parte de los casos lo puedo conseguir y los alumnos lo agradecen, pues yo siento que algo tiene sentido, o por lo menos cobro al fin de mes con menos escrúpulos. Hay una segunda parte del libro también
creo que no le he leído todavía el libro, he leído la entrevista que se publicó ayer en El Comercio, y quería saber un poco de si también nacen fruto de los primeros poemas sobre donde hablan los animales, o es posterior, anterior a esta segunda parte del Bueno, libro. fueron simultáneos. Ese libro efectivamente tiene dos partes bastante desequilibradas en términos de número, porque hay 35 lecciones de biología y abajo dice, y 3 crónicas didácticas, ¿no? Las 3 crónicas didácticas son poemas extensos, y esos poemas medianamente extensos, no son tan largos tampoco, hablan de 3 momentos en que el planeta estuvo en peligro de desaparecer. Uno es la crónica de Toba, ¿no? La erupción de un volcán en Indonesia muy muy fuerte. El otro es la crónica del límite KT, o límite cretácico terciario, como lo llaman los científicos. Y el otro es más contemporáneo, y si bien no compromete la desaparición del mundo, es un anuncio, un mal heraldo de lo que podría ser el destape de todas las, digamos, fuentes nucleares que hay en el mundo, como lo ocurrió en Chernobyl en el 86. Entonces, en todos esos poemas, figurativamente, hablo sin darme cuenta de la fascinación que tengo por la capacidad del planeta de renovarse e imponerse frente a esa destrucción. Lo que yo no me di cuenta en ese momento, y esto es una confesión de carácter personal, que este libro lo escribí en un estado bastante penoso de enfermedad, o de reposición de una enfermedad bastante complicada de la cual no voy a hablar ahora. Pero escribir este libro, hablar de la supervivencia de los animales, esa suerte de optimismo por la capacidad de renovación del planeta frente a peligros, amenazas tan potentes y poderosas, en el fondo estaba hablando oblicuamente de mi propia situación personal, de mi propia situación frente a la enfermedad, tal vez de mi propio optimismo frente a la posibilidad de que, del mismo modo que el mundo se renovó después de la catástrofe de Toba, donde quedaron solo 15.000 habitantes en el mundo. ¿Se imaginan un mundo con 15.000 habitantes? Todos los que estamos acá y todos los que estamos habitando el mundo descendemos de esos 15.000. Esa idea, que es una suerte de cuello de botella demográfico, indica que, pues, a lo mejor a mí también me da también como ese planeta, ¿no? He tirado los dados y espero que funcione. ¿Alguna pregunta más? Bueno, leemos más, ¿no? A ver, vamos a leer la ballena, es mi animal emblemático. Antes de leer este poema, un comentario curioso que a mí me sorprendió mucho. Descubrí ahora que gracias a las pruebas de ADN molecular se ha descubierto que hay un parentesco muy cercano entre las ballenas y el hipopótamo, ¿no? Lo cual explica entre ellos que parte de las aletas de la ballena en realidad sean unas patas que ya están, digamos, deformadas por el paso de los años, y que la ballena, al nadar, mueva la columna dorsal igualito que los caballos, de los cuales son parientes. Bueno, los títulos de estos poemas están en el nombre de la clasificación latina, Balaena cetus. Y la puerta cruje, que es parte del prólogo. Bueno, nostalgia de mar, de la llanura que ninguna montaña duele, que ningún accidente estorba. ¿Quién fue nuestro padre? ¿Quién abandonó tierra firme y se olvidó de andar? Nadie ha visto nunca nuestras patas, las tenemos bien ocultas en el cuerpo, y galopamos en el agua, ondulando la espina dorsal de arriba abajo, como lo hacen los caballos. Un día nuestro padre, acaso un hipopótamo, tuvo nostalgia del mar, y volvió a la llanura que ninguna montaña duele, que ningún accidente estorba. A ver, voy a coger al azar. Cicada orni. Cicada orni no es más que la cigarra. Todos nosotros recordamos la famosa fábula de la cigarra y la hormiga. Bien. Por culpa de la fábula tengo mala prensa. No quiero restarle méritos a la hormiga, que los tiene, y muchos.
pero la historia no me hace justicia. Muchos han acudido a defenderme. Sostienen que mi canto y mi vagabundeo son útiles, que hasta la hormiga se solaza conmigo en el invierno. Comprendo que se trata de una fábula, que mi canto no merece ninguna recompensa, que soy alegoría de la conducta humana. La verdad es que yo no canto. Los machos de mi especie hacemos ruido, desplazando la pared torácica de afuera hacia adentro. Se trata de atraer a las hembras y que las hembras nos escuchen. Este juego es peligroso. Muchos sucumben y mueren debido a la diferencia de presión sonora. Si hubieran sabido esto, ¿qué hubieran escrito Esopo, La Fontaine y Samaniego? Tremartus ornatus, este es el nombre del oso de anteojos. Soy una de las pocas especies de osos que habitan este mundo. Tal vez la más pequeña, pero en casa me consideran de gran envergadura. Mi casa es amplia y muy acogedora. Me siento a gusto en las montañas, en los bosques húmedos o secos, en las planicies andinas. Llegué aquí empujado por los fríos del norte. Eso fue hace 2 millones de años. Arriba se quedaron mis parientes, el grizzly, el oso negro, el oso polar que se adaptó también al frío. Nadie ha sabido explicar la mancha amarillenta que rodea mis ojos. Tal vez sirva para reconocernos y multiplicarnos, pero es inútil. Apenas quedamos 18.000 en toda Sudamérica. En pocos años no seremos más que un recuerdo, un artículo elegíaco y triste en las páginas de National Geographic. Raja binoculata. La raja binoculata es la raya. Sobre la raya hay una historia increíble y muy bella. Una vez hicieron una entrevista muy interesante a Lévi-Strauss, que es un gran antropólogo, y le preguntaron acerca de las relaciones entre el mito y la ciencia. Y Lévi-Strauss contestó diciendo que él estaba suscrito a la revista American Science, que leía todos los meses esa revista, aunque no entendía todo completamente, pero le gustaba leerla. Y que una vez leyó un artículo sobre la raya y sus habilidades para eludir al enemigo. Y él recordó que él había trabajado mucho con los indios de la costa canadiense del Pacífico. Y estos indios de la costa canadiense del Pacífico tenían un mito que explicaba por qué el viento del sur sopla alternativamente según las semanas o las estaciones. Y dice que este mito, que en aquel tiempo, que para estos indios equivale a la Edad de Oro, porque es increíble que todas las culturas manejen esa idea de la Edad de Oro, en que los animales y los hombres podían hablar, se quejaban permanentemente del viento del sur, que era muy frío y soplaba todos los días. Y bueno, los animales y los hombres hacen una suerte de cónclave para ponerse de acuerdo en cuál de ellos tenía que parlamentar con el viento del sur, que también hablaba, y ponerse de acuerdo para que fuera más respetuoso. Entre todos los animales se escoge a la raya. La raya va, parlamenta con el viento sur, se pone de acuerdo, y el viento sur acepta soplar una temporada sí, una temporada no. Una semana sí, una semana no. Entonces la especulación de Lévi-Strauss es: ¿por qué la raya y no el caribú? ¿Por qué la raya y no el oso polar? ¿Por qué la raya y no la ballena? Él dice: la respuesta es muy simple. Porque esta suerte de alternancia, de alguna manera, es el reflejo morfológico de la raya. La raya, cuando se extiende horizontalmente, es presa fácil de los cazadores. Entonces, ¿qué hace la raya como mecanismo de defensa cuando ve un peligro? No se pone horizontal sino vertical, de modo tal que muestra al enemigo un flanco muy delgadito, que es muy difícil darle. Entonces, esa alternancia entre horizontal y vertical, entre la lateralidad y la dorsalidad, es un poco el equivalente morfológico de la alternancia de los vientos. Entonces Lévi-Strauss va más allá y dice: ¿cuál es la enseñanza del folclore a la ciencia contemporánea? Dice: yo no veo ninguna diferencia entre esta alternancia y el lenguaje cibernético que se basa en lleno vacío, sí y no. Entonces de ahí hace una especulación donde anuda folclore, ¿no?, biología y tecnología contemporánea, que es absolutamente impresionante. Bueno, obviamente la raya de mi poema no ha leído a Lévi-Strauss, pero sabe algo de esto. Hace mucho tiempo, cuando el hombre aún no se diferenciaba de los animales,
el viento sur soplaba en forma permanente. La vida en el mundo era imposible. Era menester capturar al viento, convencerlo de que no hiciera tanto daño. Fui yo la elegida y tuve éxito. Desde entonces, el viento sur es respetuoso y sopla alternativamente, según las estaciones. Para los antropólogos, la alternancia de ese viento está relacionada con la estructura de mi cuerpo, vulnerable a lo ancho, capaz de eludir al enemigo mostrando su perfil. Me encanta esa interpretación. Es tan convincente, tan ingeniosa. Me hace olvidar que soy un pez elasmobranquio, o para ser más exactos, un tiburón aplanado. Atractaspis corpulenta. Ahí sabe que seguramente el señor biólogo sigue Irene. Es la serpiente. Es una de las muchas serpientes que habitan el norte de África y el Oriente Medio. La pobre serpiente también tiene mucha mala prensa, más que la cigarra. Y la asociamos a la tierra, a la suciedad, como es rastrera, no tiene brazos. Bueno, este es el poema de la serpiente. Lenta, pacientemente, han dispuesto una cortina sobre mí. La cortina es oscura y es densa. A través de ella pueden verme, colmilluda y venenosa, arrastrándome en el polvo, serpenteando entre las piedras, retorciéndome en las ramas de los árboles. Occidente ha exagerado mi tamaño. Me ha inventado alas, la extraña facultad de arrojar fuego por la boca. No siempre fue así. Los griegos me apreciaban como ejemplo de renovación y de salud. Así aparezco en la barra de Esculapio. Y los chinos me tienen por deidad protectora. Pero sigo siendo atributo de la maldad y la tentación. Si el mundo supiera que rara vez malgasto mi veneno, que nunca tuve tratos con ningún demonio, que Adán y Eva, pobrecitos, jamás los conocí. Yeojosí californianus. ¿Le suena? No, pero estoy seguro que si sigo el Correcaminos todos saben quién es. Bueno, este es el poema del Correcaminos. Necesito un poquito de agua. Sin duda me recuerdan, aunque debo decir que mi plumaje no es azul celeste, sino más bien castaño claro. Mis patas no son tan alargadas, tampoco tengo ese penacho tan gracioso en la cabeza. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de dibujos animados. Mi cola, eso sí, es bastante larga y sirve de timón cuando hago giros en mi alocada carrera. Alcanzo hasta 35 kilómetros por hora. Parece bastante para un pájaro tan pequeño y esmirriado, pero el coyote es más veloz y bastante más astuto. Cosas del equilibrio ecológico. Yo me alimento de culebras, insectos, lagartijas. El coyote se daba un banquete con los míos. Mi única venganza son los dibujos animados. Ver al coyote rajado, herido, maltrecho y chamuscado. Rhinoceros unicornis. El rinoceronte. No sé si ustedes recuerdan una pintura muy bella de un pintor italiano llamado Francesco Longhi, que se llama El rinoceronte, donde hay un escenario ubicado en los carnavales de Venecia en el siglo XVIII, que están contemplando a un rinoceronte. En realidad es un rinoceronte hembra llamado Clara, que fue exhibida en Europa en esa época. Bueno, aquí hay referencia a ese y al famoso rinoceronte de Durero. Durero nunca vio el rinoceronte del cual hizo el famoso grabado. Lo hizo de oídas, hizo el rinoceronte que durante muchos siglos marcó el icono de lo que era el rinoceronte para Occidente. Bueno, la pregunta es por qué el nombre, digamos, científico del rinoceronte es unicornis. Probablemente fue la imagen a partir de la cual se creó la del unicornio, ¿no? Bueno, las tropas de Alejandro se asustaron al verme. Pensaron que se hallaban frente al unicornio de los mitos y me quedé con ese nombre. Tuvo que pasar mucho tiempo para maravillar a Occidente, especialmente a sus artistas. Durero, quien jamás me vio, me hizo un grabado en 1515. Allí parezco un caballero medieval en su armadura, un verdadero monstruo antediluviano. No era yo, naturalmente, pero Durero tenía buen oído.
Por algún tiempo me relevó esa imagen, pero no por mucho. Años después, Longhi pintó en Venecia el llamado Vero ritratto di un rinoceronte. ¿Alguien recuerda esa pintura? Un rinoceronte devora su ración de heno, mientras los curiosos apenas se fijan en el espectáculo. Uno lleva un cuerno y un látigo, otro fuma distraído una pipa, un tercero se cubre ostentosamente la nariz. Un ojo adiestrado notará detrás del rinoceronte un mortículo de estiércol, lo que queda del arte, las obras del mito. Ya para ir terminando, 2 poemas breves y uno de los poemas de las crónicas. Ya que mencioné el último poema que fue incorporado en el libro, Somniosis microcephalus, el tiburón de Groenlandia. Hasta hace poco, muchos ignoraban mi existencia, y lo entiendo. Mi hábitat es el océano Ártico, mi casa, los abismos polares. Soy un tiburón boreal, conocido como tiburón de Groenlandia. Mi aparición causó revuelo en la comunidad científica, acostumbrada a ver tiburones en el trópico, en las películas de Spielberg. ¿Qué hace un tiburón en esas aguas tan heladas? Lo que vengo haciendo desde hace millones de años, sobrevivir. Y no la tengo fácil. A pesar de mi tamaño, soy un pez lento. La comida no es siempre disponible. Soy presa fácil de aventureros y pescadores. Además, soy ciego. Un pequeño crustáceo vive instalado en mi córnea y se alimenta del tejido ocular. Suena terrible, pero no lo es tanto. El crustáceo es luminiscente y hace que mi ojo brille en la oscuridad. Así atraigo mis presas, pececillos, pulpos, calamares. Si tengo suerte, alguna morsa, alguna foca. Y para terminar esta parte y terminar con el poema largo, que no es tan largo tampoco. Strucius camelus, para los que saben algo de latín. Strucius significa gorrión y camelus significa camello. Y el animal al que alude es el avestruz. Aristóteles pensaba, él es el hombre más inteligente que ha habido en el mundo, o así se le ha considerado, y en su inteligencia infinita pensaba que la rareza del avestruz se debía a que era el producto de la cópula entre un camello y un gorrión. Me he pasado noches imaginando cómo podría ser la cópula entre un camello y un gorrión, pero de esa monstruosidad fantástica sale la pobre avestruz. Aristóteles pensaba que era un híbrido de gorrión y de camello. ¿Y yo qué le iba a responder? Era una voz autorizada, la voz de la verdad y la ciencia. Y por siglos me quedé con ese nombre. La religión y el mito no hicieron nada por librarme de mi condición monstruosa. No los culpo. Soy enorme, no alzo vuelo, mis pezuñas son hendidas, mi alto cuello desnudo de plumas. Y para colmo, tengo pestañas, igual que los cuadrúpedos. Me presto, pues, a las más extravagantes invenciones. ¿Qué devoro hierro ardiente, que incubo mis huevos en la arena, que oculto la cabeza ante el menor peligro? La religión fue todavía más dura. Cuando Job lamenta sus desgracias, dice: parezco hermano de chacales, amigo de avestruces. ¿Tengo yo algo tenebroso, algo demoníaco? Hoy la ciencia es más neutra, pero no más compasiva. Grupo rátidas, carne roja y comestible, altura máxima 3 metros. Y para terminar, la crónica de Toba, dedicada a mi sobrina Irene, la bióloga de la familia. Crónica de Toba. Hace 70.000 años, cuentan los científicos, un invierno volcánico oscureció la Tierra. Una erupción al norte de Sumatra concentró tanto azufre en el aire, tantas motas de ácido sulfúrico, que la temperatura del mundo bajó drásticamente, generando una nueva glaciación. Esta glaciación, explican los científicos, duró cerca de 1000 años. Desaparecieron cientos de especies animales, se deforestaron continentes enteros. La humanidad estuvo a punto de extinguirse. Fue la llamada catástrofe de Toba.
Toba es hoy en día un lago hermoso y apacible. Eso, sin duda, lo ignoraron los 15.000 sobrevivientes que quedaron sobre la Tierra. Me cuesta imaginarlo, como si toda la población del mundo se redujera al barrio de una ciudad poco poblada o al total de estudiantes de la Universidad de Montana. Pero un día, los hielos empezaron lentamente a derretirse. El azufre se dispersó en el aire y las motas de ácido sulfúrico aumentaron los nutrientes que necesitaba la Tierra. Nuevas plantas y árboles saludaron al sol como aliado de la vida. Los sobrevivientes, mientras tanto, se dedicaron a hacer hijos, a inventar dioses, a domesticar animales. La historia registra algunas otras erupciones, en el Perú, en Indonesia, en Filipinas, todas violentas, todas catastróficas, pero ninguna terrible como la de Toba, al norte de Sumatra. Una erupción como esa, aseguran los científicos, ocurre una vez cada 1.000.000 de años. Todavía faltan algunos, no tenemos de qué preocuparnos.